Historias de Reddit número 4. Gente de Reddit, ¿qué razones tienen para afirmar que Dios no existe? Argumentos, pruebas o algo que afirme que no existe. Yo creo que las deidades se crearon en un principio para explicar cosas que los humanos no podían explicar y luego se les agregó la función de pedirles protección o ayuda. Ahí se crean los intermediarios. El creer se creó como una simple herramienta para sentir que las cosas estaban bajo un control, básicamente para sentir seguridad. Luego, los sacerdotes o intermediarios entre la deidad y el humano en algunas religiones se dieron cuenta de que si usas la palabra de un ser superior es muy fácil manipular a la población. La mayoría de religiones, dándose cuenta de esta facilidad para meter ideas en la sociedad, se pueden considerar alguna especie de guías morales, y básicamente vivir del cuento, y este globo se ha ido inflando más y más hasta que algunas ideologías racionales se volvieron populares e hicieron pensar a una parte de la población. Consecuentemente, la religión ha perdido poder. Como no he percibido nada divino en mi vida y todo lo que pasa a mi alrededor soy capaz de entenderlo hasta un punto, no creo que Dios exista. Como creencia podrías afirmar que un ser superior creó la realidad tal y como es, porque tampoco te lo puedo discutir, pero sé que ese ser superior hoy en día ya no está. Que toda concepción relativa a Dios es una proyección humana. El ser humano creó un Dios para el ser humano. Inicialmente el hombre nómada desarrolló cirus cultos como el culto a la muerte de una persona. Luego, cuando desarrolló su capacidad mental en una forma de conocerse y comprenderse a sí mismo, tuvo la necesidad de explicar la aparición y creación del mundo como del propio ser humano, esto a partir de un ser superior. Así, por ejemplo, cuando el ser humano desarrolla la agricultura, elaboró la creencia de un dios de la tierra personificada en la madre tierra. Restos de estos cultos primigenios se encuentran en Egipto o también la Venus de Willendorf. Esto a su vez podría corresponder a la etapa del matriarcado, pero ante la necesidad de mayores explicaciones fueron apareciendo más dioses, dioses del cielo, de la tierra, del agua, etc., de modo que cada idea de un dios era la respuesta a una duda humana, llegando a concebirse una gran cantidad de dioses, siendo necesario crear una jerarquía donde existiría un dios supremo, que en cada cultura tendrá siempre o casi siempre una característica humana, ya sea en forma o en comportamiento. Esto incluso a mi parecer demuestra la evolución de la civilización, ya que en Egipto la jerarquización y organización de la religión les permitió unir el Alto y Bajo Egipto y crear un imperio. La concepción de los dioses iría evolucionado. Egipto con su desarrollo como civilización descubrieron las matemáticas y las ciencias, pero siempre combinándolos con misticismo y religión, lo cual sería una fuerte influencia en Grecia y permitiría en esta desarrollar fuertemente su filosofía, la cual iría quitando poco a poco la religión, aunque no completamente. Por ejemplo, se dice Platón tomando como base la cuasiperfección de las matemáticas y viendo que los planetas seguían movimientos matemáticamente casi perfectos, se convirtieron en sus nuevos dioses. Esta evolución, a mi parecer, influenció en las religiones para dejar de concebir a los dioses como personas, es decir, con características humanas, todopoderosas para hacer ideas, ello principalmente en la Edad Media, donde los filósofos se inspiraban fuertemente en la filosofía de Platón y Aristóteles, para dar una explicación más racional del Dios cristiano. Finalmente diría que además de funcionar como respuesta a las dudas existenciales humanas, también a lo largo de la historia la religión ha tenido gran relevancia en los aspectos políticos, como fundamentos de poder de los gobernantes y clases sociales, económicos, comercio, migraciones a lugares sagrados, e incluso las escuelas económicas medievales desarrollaron teorías económicas a partir de fundamentos religiosos y morales, y sociales, la organización, el orden y el control social en sí. Además de aspectos subjetivos como la moral y la conciencia que impiden a las personas actuar contra otras y crear una convivencia. Dios es la necesidad humana de poder creer y crear. Contexto: creamos algo en lo cual creer para darle sentido a nuestra vida y trascendencia. Soy agnóstica, estos son algunos de los argumentos. El ser humano siempre ha necesitado algo en que creer. Antes del cristianismo, cada civilización tenía sus propias creencias, sin embargo, con la expansión de Roma, muchos fueron sometidos a practicar esta religión y dejar de lado sus creencias. Así pasó con la toma de América. Con esto pasamos a la Edad Media, donde se descubre que la mejor manera de someter a la sociedad en por medio de sus creencias y el poder pasa a ser la Iglesia. Los filósofos que eran asesinados por no respetar eso, eran personas que abrían la mente y podían convencer a otros, por ello no era conveniente que estuvieran vivos. Muchos se apoyan en la Biblia, que porque predice, pero lo que cuenta son contextos que también pasaba antes, las guerras, las enfermedades, etc. Ahora, la Biblia fue escrita hace muchos años y tiene millones de copias, es imposible que algunas cosas no fueran alteradas. Aparte de que es escrita con pensamientos doctrinales, como por ejemplo, anteriormente ser parte de la comunidad LGBT era una enfermedad, algo que estaba mal visto. Esta la dicen muchos y Dios existe porque hay tanto mal en el mundo. Ese argumento no sirve. El ser humano tiene su propia moral basado en enseñanzas, se puede hacer un experimento, si se encierra a un bebé y se le enseña que matar está bien, cuando salga a la sociedad y lo juzguen, él no va a entender porque es una conducta natural. Generalmente las personas que obran mal, tienen algún trauma que afecta su vida.
Hola, el argumento que doy es que Dios es la mera presentación del ser humano hecho deidad, pues el humano le brinda sus imperfecciones a Dios con una connotación convertida a perfectas, siendo estas últimas las que el hombre adora por aspirar a ser aquello que no es. El anterior argumento la puedo defender con dos corrientes ideológicas, pues la corriente de pensamiento llamada panteísmo, postula la idea de que Dios y la naturaleza son lo mismo. Esta misma idea da lugar a otra corriente llamada monismo, que afirma que tú, que yo y el universo en su esplendor somos un Dios. Ahora, ¿qué más me hace pensar que Dios es la representación del hombre hecho deidad? Pues la idea de que Dios y otros dioses comparten muchas similitudes con el hombre, la mayoría tiene apariencia antropomorfa, tanto el hombre como una deidad piensa, razona, tienen valores éticos y morales, un sistema de gobierno y de justicia, se pueden reproducir, tienen conductas marcadas como egoísmo, egolatría, narcisismo, soberbia, etc. Esos son mis argumentos con respecto al tema, tal vez no están muy bien estructuradas, pero esa es mi idea. Espero que mi aporte haya sido de utilidad. Que tengas un excelente día. Gracias por ver el video, te invito a que sigas la página de Facebook y visita nuestro canal de YouTube como Narrador Oscuro.